Compañeros, espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, Buenos profesor. Buenos días, profe. Vamos pues a empezar con que vi la clase pasada. A ver, Gómez Gardida. Gómez Gardida. Gómez Gardida. Buen día, buen día. Buen día. Buen día, buen día. Buen día. Buen día. Lovera Lugo. Aquí está, profe. La clase A pasada ver, hicimos un análisis sobre el sujeto activo, sobre el sujeto pasivo. Analizamos el delito de, me parece que era el 235 sobre el menor. Vimos sobre los medios de comisión, si existía referencia temporal, referencia espacial, referencia de ocasión, sobre los elementos subjetivos y los elementos normativos. Sobre el objeto material, la conducta antijurídica y las lesiones o puestas en peligro. Ok, perfecto. Entonces vimos un ejemplo de cómo podemos deducir los elementos del tipo ya de un delito en particular. Como agentes investigadores, lo que tenemos que hacer es qué delito vamos a investigar. Y lo primero que tenemos es identificar el tipo penal en el cual o sobre el cual puede adecuarse la conducta, ¿sí? Para saber qué elementos tenemos que acreditar, ¿sí? Y sabiendo qué es lo que tenemos que acreditar, podemos nosotros también deducir qué pruebas tenemos que recabar para acreditar esos elementos, ¿sí? ¿Qué pruebas tenemos que acreditar? Pues, que ya sabemos que el fin de la investigación es comprobar que la conducta es constitutiva de un delito, ¿sí? Y también tenemos que acreditar que quién o quiénes participaron o realizaron esa conducta. Por eso es importante saber los elementos del tipo para poder acreditar perfectamente la existencia del hecho delictuoso, ¿sí? Y también, sobre todo, para poder pedir también la aplicación de una pena. Por eso nosotros necesitamos saber eso. Y para poder llevar a cabo una buena investigación, lo primero que tenemos que saber es cuáles son los elementos que puede contener una descripción legal para después, sabiendo cuáles son esos elementos del delito, poder acreditarse. Por eso es que estamos viendo estos aspectos de los elementos del delito, ¿sí? Entonces ya vimos un ejemplo y les preguntaría a ustedes, ¿quieren que hagamos otro ejercicio?
para una mayor comprensión, ya quedó perfectamente. Les pregunto. Claro que Sí, yo sí. digo que otro. Otro ejercicio, por favor. Ok, lo hacemos con mucho gusto porque se trata de que aprendan bien. Alguno de ustedes tome su código penal y, como lo hicimos la vez pasada, ábranlo en un artículo después del 123, a ver qué, al azar, para ver qué delito vamos a analizar el día de hoy. Lo primero que tenemos que hacer es tener nuestra tabla de elementos del tipo penal, ¿sí? Los elementos del delito. Por eso necesitamos compartir la pantalla, ¿sí? Ok, entonces, sacamos nuestra tablita, así, sujeto activo, sujeto pasivo, jurídico, objeto material, violación del deber jurídico o conducta, lesión o puesta en peligro del bien jurídico, resultado, modificación, preferencia espacial de ocasión, elemento subjetivo, elemento normativo, calidad del sujeto activo, pasivo o del objeto material, cantidad del sujeto activo, sujeto pasivo, objeto material. Ok, entonces tenemos nosotros ya nuestra tabla, la pueden observar. ¿Sí la observan? Sí. Sí, profesor. Oh, pues, ok, a ver, díganme qué delito es el que vamos a ver, qué es lo que dice. Artículo. Artículo es. A ver, díganme. 148 bis, el de feminicidio. Es 148 bis. Sí. ¿Sí? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Dice, artículo 148 bis, comete el delito de feminicidio quien por razones de género. Espérame. Comete. De feminicidio. ¿Sí? ¿El qué? Quien por razones de género. ¿Sí? Prive de la vida a una mujer. ¿Sí? Ya tenemos aquí lo que nos dice el tipo penal. Quien por razones de género prive de la vida a una mujer. Ok, entonces vamos a ver qué elementos del delito contiene estos, ¿sí? ¿Cuál es la conducta que se va a sancionar? ¿Cuál es la violación del deber jurídico que La privación de la se vida. va a ver? ¿Ok? Entonces tenemos nosotros la privación y esa sería la conducta que aquí sería. Bien, okay.
ese sería la violación. Ahora, ¿quién puede ser en este caso el sujeto activo? Cualquier persona, Puede ser hombre o aquí, mujer. puede ser exactamente. A ver, dime, ¿por qué hombre o mujer? Porque en el delito de feminicidio cualquier persona puede ser sujeto activo, solamente sujeto pasivo puede ser una mujer. Ah, ok, Es algo que pide, que exige el delito ajá, pero para que ¿por pueda qué? llamarse feminicidio. O sea, una Porque mujer, puede haber, sí, dime. porque puede privar por razones de género, tanto un hombre como una mujer a una mujer. Efectivamente, se piensa y que vemos que en la prensa normalmente le atribuyen el feminicidio a los hombres, no también a las mujeres, y sí, las mujeres pueden en un momento dado cometer el feminicidio por razones de género, ¿sí? Entonces aquí sería mujer, una mujer. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? ¿La vida? Es La vida, la La vida. vida, Perfecto. ¿Cuál es el objeto material en este caso? ¿Dónde va a recaer la conducta del activo? En el el cuerpo de la cuerpo, víctima, ¿Eh? en el cuerpo de la víctima. en el cuerpo de la víctima. Sí. Ok, tenemos aquí, efectivamente, es uno de el resultado. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál La es el privación de resultado? la vida. La privación, esto es la muerte, que es el cambio de... Ok. Medios de comisión. ¿Cómo debe de privarse de la vida a la mujer? Nos dice el tipo penal qué medio debe emplearse o qué instrumento debe emplearse para privar de la vida a la mujer. No lo exige, No, ¿o sí? ¿Mm? No, no dice, ¿sí? no lo Entonces pide. no exige o no lo pide. Referencia temporal, tampoco exige. tampoco, no exige. Referencia espacial, o sea, un lugar específico donde debe de cometerse el Tampoco. feminicidio, Tampoco. no exige. Referencia de ocasión, alguna oportunidad que debe de aprovechar el activo para Tampoco. realizar la conducta, no exige. Elemento subjetivo, En razón del género, Dolo. no, acuérdense que es el elemento subjetivo. Elementos subjetivos son aquellas características de orden interno, de orden psíquico o psicológico que Dolo. debe venir. No, el dolo no es, Dolo. no, el dolo no es un elemento, elemento subjetivo especial. Cierto, el dolo es subjetivo, la culpa es subjetiva, pero el dolo y la culpa son parte de la conducta. Esto es, privar de la vida, ¿cómo se puede realizar? Aquí tenemos que ver
y más adelante vamos a ver la clasificación del delito. En Entonces, orden a la, ¿podría ser a sabiendas, señor profesor? y dice a sabiendas, Podría ser, ¿no? Como elemento no. subjetivo. Si el tipo penal dijera el que a sabiendas prive de la vida a una mujer por razones de género, sí pudiera ser un elemento subjetivo, ¿sí? Ahora, aquí habría autores que dirían que es un elemento subjetivo porque es una razón y la razón es subjetiva, ¿sí? Como dice, por razones de género. Podemos ponerlo Género, aquí como sí. elemento, ¿sí? Por razones. Aquí podemos razones de género, ¿sí? Este lo podemos poner tanto aquí como normativo de otra. Alguien pudiera decir, bueno, para mí es un elemento normativo, para mí es un elemento subjetivo. Okay, es válido, que por razones, si hablamos de razón únicamente como razón, ese es un elemento subjetivo que tenemos que acreditar en ese sentido, ese aspecto, o bien de género, porque la norma, la ley nos dice cuáles son las razones de género, ¿sí? Entonces tenemos para poder, podemos, en este caso, por razones de género, podemos considerarlo precisamente en ese sentido, ¿sí? Como un elemento normativo. ¿Sí? ¿Queda entendido? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profesor, nada más en el elemento subjetivo y normativo, por ejemplo, en este caso sería en ambas, serían las razones de género. Ajá. Ya lo comprendí. Entonces, en en alguna otra tipificación del delito, ¿podría ser la misma razón en el elemento subjetivo y en el elemento normativo? ¿O sí podría No, aplicar otra a diferente? veces, mira, a veces es totalmente distinto. ¿Sí? No se presta a esta confusión. El problema es el siguiente. Si nosotros hablamos razones por razones, ¿qué entendemos por razón genéricamente? Es como, Como un motivo, como una intención, ¿sí? ¿Cuáles son tus razones cuando le preguntas, a ver, cuáles son tus razones para decir lo que estás diciendo? ¿Sí? ¿Cuáles son tus argumentos? ¿Cuáles son tus motivos? ¿Cuál es tu idea de por qué debe ser así? ¿Sí? Eso es lo que entendemos por razón. O bien, cuando alguien nos dice en una discusión, cuando se ponen de acuerdo, uno se pone de acuerdo con el otro, le dice, tienes razón, ¿sí? O tengo razón, ¿sí? En ese sentido, el término razón es un aspecto subjetivo, ¿sí? O sea, estás en lo cierto, es de conocimiento, ¿sí? Es algo del pensamiento, de la psique, ¿sí? En cambio, si hablamos de género, ¿sí? Podemos nosotros entender que género es simplemente
en este caso, que es por ser mujer, ¿sí? Y fundamentalmente por ser mujer. Porque eres mujer, por eso te privo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí, ahora, otra cosa que podemos nosotros hacer en este sentido es lo siguiente. Vamos a ponerlo acá. Podemos nosotros también decir, como elemento subjetivo, le ponemos razones. Y como elemento normativo, género. ¿Sí? Entonces, podemos nosotros también hacer esto. El elemento subjetivo son las razones, los motivos, la intención, el, pues sí, Sí, el eso, por qué lo hace, los ¿no? motivos. El por ¿Sí? qué. ¿Sí? Ese es mi motivo, ¿sí? Es por lo que yo pienso, es mi razón por lo que pienso, ¿no? Y ¿no? Por el género. ¿Por qué? Porque eres mujer y el género es un elemento normativo. ¿Sí? Entonces, aquí podemos. Ahora, ¿sí? ¿Queda entendido esto del elemento objetivo subjetivo? Sí, lo podemos hacer así. ¿Ok? ¿Queda entendido? Sí, sí, ¿Cuáles sí, ya. serían los elementos? Ok. Luego, calidad del sujeto activo, sujeto pasivo o bien jurídico. Calidad. Entonces diríamos aquí podemos decir sujeto pasivo, ¿sí? Mujer. Si queremos, ya acá lo estamos diciendo en el sujeto activo como elemento esencial o general, o bien acá sujeto pasivo mujer. Y de sujeto activo no requiere calidad ni del objeto material. Y de la cantidad exige cantidad el tipo penal, en este caso no exige. ¿Ok? Entonces ya tenemos que los elementos que hay que acreditar son estos, desde luego, que alguien privó de la vida a una mujer que tenía vida. ¿Cómo acreditamos que tenía vida? Y que se le produjo la muerte. ¿Sí? Y luego, que fue por razones de género. ¿Sí? Eso es lo que tenemos nosotros que acreditar. ¿Sí? Esos elementos son los que tenemos que acreditar para comprobar que el hecho realizado por esa persona es constitutiva de este delito. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? No, profe. No, profe. ¿No? ¿No hay dudas? Pues ya entendieron cómo podemos nosotros sacar los elementos, deducir los elementos que exige un determinado delito. Sí, profe. ¿Sí queda entendido? Ok, entonces ya tenemos Ya. esta situación, ¿verdad? Vamos a continuar entonces con... Entonces, ¿están viendo la pantalla? ¿Ya están viendo las diapositivas? No. ¿No? No, profe. Ok, entonces...
Entonces ya vimos los elementos del delito, cómo se clasifican los elementos del delito y cómo podemos deducirlos del delito. Otro aspecto que debemos analizar es la clasificación del delito en orden a los elementos del delito. ¿Sí? ¿Cómo se clasifica el delito en orden a los elementos del delito o a los elementos del delito? ¿Ok? Entonces tenemos un sinnúmero de clasificaciones respecto a las que vamos a hacer referencia. El delito se clasifica en orden al sujeto activo por su calidad en indiferente o genérico o determinado o personal. Será indiferente o genérico cuando cualquiera puede cometer el delito. Esto es, la descripción legal no señala, no requiere calidad del sujeto activo y que normalmente lo encontramos descrito en el tipo como el que, al que, a quien haga algo. ¿Sí? Entonces, ese será un delito indiferente o genérico en orden a la calidad del sujeto activo. En cuanto al determinado o personal, también es aquellos delitos que requieren de una determinada calidad, que solo quienes tengan esa calidad, esa característica pueden cometer. Sí, ya vimos, homicidio en razón del parentesco debe ser el ascendiente o el descendiente, el que tenga la calidad de hermano, de cónyuge. Los delitos cometidos por servidores públicos, el activo debe ser un servidor público o debe ser un profesionista, etc. ¿Sí? Entonces, es así. En orden a la calidad del pasivo, se llama genérico o indeterminado, específico o determinado. Genérico o indeterminado cuando cualquier persona puede ser pasivo, ¿verdad? Y decimos contra otro, contra de alguien, en fin. Y será específico o determinado cuando se requiere una calidad del sujeto pasivo, ¿sí? Entonces, se clasifica de esa manera. En orden a la cantidad de los sujetos, ya sea activo o pasivo, se clasifica en unisubjetivo o plurisubjetivo. Es unisubjetivo cuando lo puede cometer un solo sujeto. Basta que un solo sujeto realice la conducta para que se dé el delito, como el homicidio, como las lesiones, como el robo, etc. Y será plurisubjetivo cuando la descripción legal exige que sean dos o más los sujetos que cometan el delito. ¿Sí? Entonces, o que se les cometa el delito, como ya vimos, en el caso de la pandilla, en el caso de la delincuencia organizada o de la acción delictuosa. Otra clasificación es en orden al bien jurídico, ¿sí? O conducta o violación, ¿sí? O lesión, y se clasifican de daño o de lesión y de peligro o de amenaza, ¿sí? Que es en orden al bien jurídico, ¿sí? Que sea en esos sentidos, ya lo hemos visto. En orden al objeto material,
se clasifica en formal y material. Es formal cuando, realizada la conducta, el objeto material no sufre ninguna modificación, ninguna alteración, ni nada. En cambio, es material cuando el objeto material sobre el que recae la conducta, ¿sí?, sufre algún cambio, alguna modificación o la destrucción del objeto material, ¿sí? Entonces, clasifica de esa manera, ¿sí? Luego tenemos en orden a la conducta por su forma. Por su forma puede ser de acción o de omisión, con un hacer o bien, con un no hacer se realiza la conducta, la forma de realización de la conducta, por un hacer o un hacer. Las de no hacer o de omisión se clasifican en omisión simple y comisión por omisión. La diferencia es que en la omisión simple, con el no hacer, se viola una norma preceptiva y en los de comisión por omisión se violan dos normas, una preceptiva y otra prohibitiva. Como lo vamos a ver más adelante, o ya lo vieron ustedes en sus lecciones de Derecho Penal 1, en los delitos de por omisión son solamente aquellos en los que el sujeto activo tiene la calidad de garante, o sea, debe de proteger, de garantizar la seguridad del bien jurídico, y que por violar esa seguridad, ese deber de cuidado, es que se produce un resultado material, ¿sí?, o la lesión del bien jurídico. Por eso se llama comisión por omisión, porque se viola una norma preceptiva y una prohibitiva. En orden a la conducta por el número de actos, es unisubsistente o plurisubsistente. Es unisubsistente cuando basta un solo movimiento corporal para cometer el delito, para realizar la conducta, o bien se requieren de dos o más actos, movimientos corporales o atenciones para que pueda darse el delito, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, que el homicidio se puede dar con un solo movimiento corporal, un disparo de arma de fuego, una puñalada, una pedrada, etc. Será unisubsistente. Puede darse de manera plurisubsistente cuando se requieren de dos o más actos para privar al sujeto, ¿no? Varias puñaladas, varios disparos, varios golpes contusos, etcétera, será plurisubsistente. En orden al resultado por su presentación, es instantáneo y continuado. Se dice que es instantáneo cuando, realizada la conducta, se produce el resultado, ¿sí? Y será continuado cuando se requiere persistir en la conducta, reiterar la conducta para que se produzca el resultado, ¿sí? Por ejemplo, el homicidio, las lesiones es instantáneo. Una vez que se priva de la vida, se presenta el resultado muerte. En cambio, es continuado la privación ilegal de la libertad, porque a la persona se le debe de privar por un tiempo más o menos prolongado
de su libertad para poder hablar, para poder constituir el delito de privación ilegal de la libertad, cualquiera de sus modalidades. ¿Sí? Entonces, será en orden al resultado por su duración, esto es, que dure el resultado, que pueda durar el resultado. Hay delitos en que realizada la conducta se presenta el resultado, cesa la conducta, cesa el resultado. Ejemplo, en las injurias. Dicha la palabra, dicha la acción, hecha la acción, se presenta el resultado y este desaparece. ¿Sí? Por ejemplo, en el abuso sexual, en el de atentados al poder, ¿sí? O los tocamientos lascivos, ¿sí? Se le toca a la persona sus partes pudendas, sus partes íntimas, y en cuanto deja de tocarse, desaparece el resultado. ¿Sí? Entonces, bueno, vemos que se presenta el resultado y este desaparece en cuanto cesa la conducta. Es instantáneo con efectos permanentes. Cuando, realizada la conducta, se presenta el resultado y ese resultado dura un tiempo más o menos prolongado. Por ejemplo, las lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, tardan en sanar más de 15 días, bueno, una vez que pasa el tiempo, desaparece la lesión, ¿sí? Entonces, se habla de eso. Instantáneo con efectos permanentes. Y hay otro que es lo mismo, la privación ilegal de la libertad. ¿Sí? Es instantáneo con efectos permanentes porque dura el resultado mientras dure la conducta. Permanente cuando el resultado perdura por siempre. ¿Sí? Como es, por ejemplo, el homicidio. El resultado muerte, pues dura toda su muerte. O como dicen algunos, está muerto para toda la vida. ¿Ok? Atendiendo a los medios de comisión, ¿sí? Se clasifica de formulación libre, es decir, que la descripción legal no exige ningún medio comisivo. De formulación única o cerrada, cuando la descripción describe una sola forma de comisión, ¿sí? Una sola forma de comisión. Como por ejemplo, antes el estupro decía al que tenga cópula con otra persona por medio de engaño, ¿sí? Pues solamente ese es el medio comisivo, que se obtenga el consentimiento por medio del engaño. ¿Sí? De formulación casuística, cuando el tipo penal señala dos o más formas de comisión o dos o más hipótesis de comisión, es decir, dos o más formas de la conducta, ¿sí? Y así tenemos que puede ser alternativa o acumulativa, ¿sí? Alternativa
cuando con cualquiera de ellas se integra el delito. Ejemplo, en la violación, por medio de la violencia física o moral, en el fraude por medio del engaño o aprovechándose del error. Con cualquiera de ellas que se presente se integra el delito. En cambio, hay otros delitos en los que se dice acumulativo, que dos o más formas de comisión deben de presentarse para que se pueda dar el delito. ¿Sí? Y tenemos como ejemplo las lesiones y el homicidio con traición, que nos dice al que empleando no solamente la alevosía, sino además la perfidia, entonces se tiene que dar la alevosía más la perfidia para que pueda darse la traición. ¿Sí? Entonces, estamos en presencia de un delito de formulación casuística. ¿Sí? Y esta es una clasificación atendiendo a los medios de comisión. Luego tenemos que los delitos se clasifican atendiendo a su conformación, esto es, a el contenido, como dijera Olga Islas y Elpidio Remes, al contenido semántico de la descripción legal, ¿sí? Del delito, del tipo penal, ¿sí? Su conformación se clasifican en normal y anormal. Se dice que es normal, es un delito normal, cuando describe solamente elementos objetivos, como el homicidio, que contiene solamente elementos objetivos, ¿sí? Como son sujeto activo, sujeto pasivo, la conducta, que es privar de la vida, que es objetiva, el resultado, que es la muerte, que es objetiva. Entonces, por eso se habla de un delito normal. Y el anormal es el que requiere para su conformación, configuración, de, además de los elementos objetivos, también alguno o algunos de los subjetivos y o normativos. ¿Sí? Entonces, así se clasifica. Esta es la clasificación de los delitos desde cualquiera de estos puntos de vista. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, profe, todo claro. ¿No hay dudas? Otra. Atendiendo a su estructura, se clasifican en simples y complejos. Simples cuando solamente protegen un bien jurídico. Complejo cuando protegen dos bienes jurídicos inmersos. La mayoría son simples. Como complejo tenemos, por ejemplo, el robo en casa habitación, que por un lado protege el patrimonio y por el otro lado la inviolabilidad del domicilio. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un delito complejo. Desde el punto de vista de su ordenación metodológica, se clasifican en fundamentales o básicos y en especiales, complementados, circunstanciados, cualificados. Fundamentales o básicos son aquellos que, como su nombre lo indica, sirven de base, de fundamento a otros delitos, como es el homicidio, como
como es el robo, ¿bien? Que sirven de fundamento base para otros. Por ejemplo, el homicidio simple intencional, que es el fundamento básico, sirve de base para el homicidio calificado, complementación, alevosía, ventaja, traición, el homicidio en razón del parentesco, al feminicidio, al aborto, al homicidio en riña, etc. El especial complementado circunstanciado es el que depende o requiere fundamental o básico para su existencia. ¿Sí? Requiere o contiene al fundamental o básico. Ejemplo, el homicidio en razón del parentesco. Requiere del homicidio más un complemento, más un elemento especial, uno o varios elementos, o varias circunstancias, y es, por eso se clasifica en especial. El robo es el fundamental básico, robo simple, y el especial o los especiales complementados circunstanciados son el robo con violencia, el robo en casa de habitación, el robo en lugar cerrado, el robo en vía pública, etc. Por su autonomía, autónomos o independientes, que tienen vida propia, no requieren de otro tipo. Por ejemplo, el homicidio, aparte de ser fundamental o básico, por su metodología, por su autonomía, es autónomo o independiente. La violación también es autónomo o independiente, no requiere de otro delito. ¿Sí? El dependiente o subordinado es el que requiere de otro para existir, que es igual al especial o complementado, requiere del fundamental o básico aquí, pero son dos clasificaciones que pueden coincidir, sí, o que coinciden, uno por su metodología y el otro es por su autonomía. ¿Sí? Otra por la materia, ¿sí? Puede ser común, delito del orden común, delito federal, delito militar, delito político o de derecho internacional. Por su forma de persecución, de oficio o de querella, ya lo hemos visto, cuáles son de oficio. Por último, tenemos la clasificación del delito por el bien jurídico tutelado. Y así tenemos delitos contra la vida, contra la integridad personal, contra la libertad personal, contra la libertad sexual, contra la dignidad, contra el honor, contra la seguridad nacional, contra la economía nacional, contra el patrimonio, etc. ¿Sí? Entonces, esta es la clasificación de los delitos en orden a los elementos y a su estructura. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, profesor, ninguna. ¿No hay dudas? Ok. Entonces, todo por hoy. ¿Sí? Y nos vemos la próxima clase. Cuídense, por favor, y reparen sus apuntes, ¿sí? Sí, profe, gracias. Sí, profe, esté buen bien. día. Buen día. Gracias. Hasta luego, buen día.